Chicos, un pequeño apunte antes de empezar el vídeo. El audio estaba un poquito mal, es el segundo vídeo, hay que entenderlo, se va poquito a poco. Entonces lo he editado con inteligencia artificial, no ha quedado nada mal, pero en algunos puntitos chiquititos del vídeo no se nota mucho, pero quizás a alguien le pueda dar esa pequeña impresión. Se escucha un pelín como un robot, ¿vale? Os pido disculpas de antemano y nada, para los siguientes vídeos pues tendré más en cuenta todo este tipo de cosas. Así que vamos con el vídeo. Muy buenas chicos, yo soy Manu Collantes, bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, hoy es día 9 de diciembre del 2025. El viernes, hoy es martes, el viernes grabé un vídeo, pero pasaron cosas un poco raras. Ese vídeo lo grabé, cuando llevaba 15 minutos de vídeo se me paró porque no tenía almacenamiento, liberé espacio, volví a grabar la parte que me quedaba. Ya no había quedado igual porque me había quedado muy bien la primera vez, pero bueno, volví a grabarlo. Luego me lo intenté pasar al ordenador para tenerlo ya, digamos que guardado y ya a salvo, ¿sabes? Y después para intentar liberar almacenamiento, como que me puse a borrar cosas y yo no sé qué hice, que lo borré todo. Entonces, bueno, me lo tomé como una señal de lo tienes que volver a grabar, ¿sabes? Vuélvelo a grabar y hazlo mejor. El viernes tuve esa entrevista de la que os hablaba en el primer vídeo. Era una oferta de trabajo de desarrollador en Shopify, ¿vale? Hice una primera entrevista, la cual pasé y todo bien. Yo les pasé un presupuesto de lo que cobraba como freelance, les pareció bien. Y a la segunda entrevista ya era como más técnico y era más con un experto en Shopify, ¿sabes? Entonces, bueno, tuve la segunda entrevista el viernes, día 5 me parece que era. Y bueno, la verdad que salí destrozado. O sea, la entrevista fue bastante mal, la verdad. En la oferta ponía que estaban buscando una persona como más junior y tal. Junior, pero con 3 años de experiencia, ¿vale? Era un agente de Dublín que tenía un cliente español que a su vez tenía más clientes. Entonces este cliente español estaba buscando gente para incorporar esos proyectos. Y bueno, pues yo me apunté porque todo lo que ponía en la oferta lo sabía hacer, a excepción de alguna cosa que debería de aprender un poco más, pero bueno, lo sabía hacer según lo que ponía ahí, ¿vale? Luego llegué a la entrevista y resulta que en programación tú tienes nivel junior y luego nivel senior, ¿vale? Nivel senior, pues cuando ya llevas 3 4 años programando en lo que sea que estés programando, ya a lo mejor se te puede considerar senior, ¿vale? Y cuando haces proyectos un poco más gordos. El chico empezó a hacerme preguntas, un chico súper majo, pero claro, me hacía preguntas que además me las hacía de una forma muy técnica y yo, aunque sabía la respuesta, me costaba un montón entender qué es lo que me estaba diciendo. Luego yo lo bajaba a cristiano, a mi lenguaje más coloquial, me fastidia un montón además tener que, digamos que reducir el lenguaje a mi nivel para poder entender las cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es como que tengo que cultivarme más en ese aspecto, ¿sabes? Tengo que culturizarme o cultivarme, como lo quieras decir. Entonces, bueno, como digo, hice esa entrevista, vamos a decir que me hicieron 10 preguntas, de las cuales supe responder unas 4, no voy a mentir, supe responder unas 4 más o menos, las demás no las supe responder. Además, fue una semana bastante complicada porque vengo de una espiral, como os conté, un poco autodestructiva. Me estoy dando cuenta de que era autodestructiva, porque yo mismo soy el que se mete el pie a sí mismo, ¿sabes? O sea, yo soy el que no me deja avanzar. Me estoy dando mucha cuenta de eso. Durante esa semana yo sabía que tenía esa entrevista y sabía que me iban a pillar por un lado o por otro. No sé si de cierta forma lo he atraído yo mismo con mis pensamientos, pero bueno, mi idea era plantear esa entrevista, plantear los máximos puntos posibles en base a la primera. La primera la grabé, me la grabé, la transcribí, la pasé a ChatGPT, analicé cuáles eran los puntos que yo sabía y los que yo no sabía. Los que sabía los tenía claros, los que no sabía me los quería preparar. Los que no sabía eran 2 o 3 más o menos, pero yo entendía que cuando tú estás hablando de programar te pueden salir por 27 sitios y si tú no sabes hacerlo, pues no vas a saber responder, evidentemente, por mucho que tú te prepares algo. Entonces, me tiré, no toda la semana, pero me he tirado bastante de la semana procrastinándolo y al final el viernes por la mañana ya me situé. Dije, vale, vamos a lavarnos la cara, vamos a pegarnos una ducha, vamos a sentarnos con el ordenador y vamos a planificar esto. Y la preparé. Y bueno, lo que yo preparé no estaba nada mal, pero como os digo, llegué a la entrevista y tortas en la cara, ¿sabes? Eso pues me da bastante rabia porque además tengo la sensación de que le hago perder el tiempo a la gente. Al final de la entrevista no es algo que sé que esto no se debe hacer, pero al final de la entrevista yo les dejé claro, digo, mira, en la entrevista ha parecido que estoy un poco perdido,
Ha parecido que quizás no he sabido responderte a ciertas cosas, pero yo soy una persona proactiva, yo soy una persona responsable, una persona resiliente y a cabezón no me gana nadie y si yo tengo que aprender algo lo voy a aprender 100%. ¿Qué pasa? Que yo sé que yo he dicho eso y lo he dicho quizá de cierta forma para que no parezca que he venido a la entrevista a hacerles perder el tiempo y también de cierta forma por si, oye, a lo mejor en este perfil no estoy encajando, pero si tenéis un proyecto que vaya por aquí, pues sí que os puedo encajar porque sí que tengo experiencia, ¿vale? Sí que sé de lo que estamos hablando. De hecho, ya os digo, 4 preguntas me parece que fueron, se las supe responder perfectamente, ¿vale? Pero entiendo que eso a ellos, en ese contexto, dirían, vale, sí, eso está genial, pero en la entrevista, o sea, lo que yo busco es una persona que ya sepa hacerlo, ¿vale? Así que por ese lado, pues no me vales. Entonces, a partir de aquí, asumo que no me van a llamar, ¿vale? Lo tengo más que asumido, o sea, es lo más probable. Los proyectos salen en enero, me dijo que a partir de enero podían ya aprobarle los presupuestos a esas empresas y empezar con los proyectos, pero ya os digo que lo más probable es que no me llamen. Entonces, cuando salí de la entrevista salí devastado, salí hecho mierda, perdón por la expresión, con unas ganas de llorar tremendas. Porque ya os digo, también me da una sensación como decir, tío, es que además les he hecho perder el tiempo y buah, qué mal todo. Una sensación malísima. Después ya me fui a comer, porque eso, la entrevista fue a la 1, me fui a comer. Me puse a pensar. El día anterior había estado leyendo, estoy leyendo un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que seguramente muchos conozcáis. Estaba empezando el libro y estaba hablando de la proactividad y te decía que la proactividad no es solo el tú estar haciendo cosas, sino que en la mente humana hay una capacidad que los animales no tienen y por eso somos, digamos que una raza superior a los animales, ¿vale? Y es la capacidad de interpretar los hechos. O sea, en la vida ocurren hechos, ¿vale? Y los animales los interpretan, ¿vale? Todos los animales, bueno, evidentemente, pues a lo mejor perros y gatos lo interpretan de diferente forma, no entenderme, pero vamos a poner perros. Un perro lo interpreta igual que otro perro, y eso es así, ¿vale? Ahora, tú como humano tienes la capacidad de, entre el punto A y entre el punto B, analizar ese hecho y añadirle tu perspectiva. De tal forma que tú puedes manipular si tú crees que eso que está pasando es bueno o malo, porque las personas nos movemos o por amor o por miedo. Una de las dos. Entonces, en base a eso, me puse a pensar cuando estaba comiendo y llegué al punto de, oye, mira, es cierto que la entrevista ha sido una mierda, es cierto que he procrastinado bastante, pero es cierto también que a la hora de la verdad, antes de llegar a la entrevista, pues me lo he preparado y me lo he preparado bien, ¿vale? No ha sido ninguna preparación de mierda y además sé que me lo he preparado bien porque aunque me lo hubiese preparado 3 días antes, ¿vale? Yo hubiese estado 3 días dándole vueltas, las preguntas que me han hecho no las podría haber contestado porque no se me hubiesen ocurrido, porque como digo, en programación hay 27.000 formas de pillarte y de saber si sirves o no sirves para el trabajo que hay que desarrollar. Entonces, basándonos en eso, yo he hecho todo lo que he podido y he llegado hasta aquí. Ahora, los puntos buenos que os he salido de mi zona de confort. Es verdad que he estado a lo mejor 3 días procrastinándolo, ¿vale? Y no lo he hecho. De hecho, el día anterior tenía una sensación malísima en el cuerpo, no hice casi nada. Y justo ese día, por la noche, como os digo, leí sobre la proactividad y el hecho de, oye, mira, lo que no puedes hacer es en base a tus sentimientos o a las sensaciones que tengas en el cuerpo, actuar en base a ellas. Es decir, si me encuentro mal no hago nada, si me encuentro bien me pongo a hacer cosas, porque entonces los resultados no llegan, ¿vale? Y todo esto igual lo está viendo una persona que esté normal mentalmente, quiere decir, esté estable y esté en una racha en la que no han pasado cosas malas en tu vida y diga, pues claro, cabrón, es que es normal, vale, pero yo vengo una racha de 2 años tragando mierda. Entonces, en base a eso, pues muchas veces yo lo asemejo a una batería. Cuando una batería de un móvil se te acaba y se agota y se apaga el móvil, si tú le enchufas el cargador corriendo, tarda 30 segundos esa batería en volver al punto mínimo, ¿vale? Y del punto mínimo ya se enciende el móvil. Vamos a llamarlo el 1% de la batería, ¿vale? Y a partir de ahí, pues carga, si tiene carga rápida, pues carga súper rápido, genial. Ahora, si tú ese mismo móvil se apaga la batería, ¿vale? Se queda en el 0% y te tiras, vamos a decir, 2-3 semanas sin cargar ese móvil, ya no está en el 0%. Ya a lo mejor hay como una capa por debajo en la que el móvil necesita, vamos a decirle un -10, ¿vale? Por ponerle nombre, un -10 en el que el móvil necesita que tú le enchufes el cargador y entonces
va a ser cuando necesita 30 o 40 minutos para que ese -10 llegue hasta el 0 y en el 0 ya empezamos desde el mismo punto en el que antes, cuando se lo enchufabas con un solo minuto, el móvil volvía a encenderse. Pues a mí me pasa muchas veces eso. La energía mental se me agota y es como que vuelvo al -10 y necesito como un día de reset. Incluso hay veces que es más de un día, aunque estoy trabajando en corregir eso a base de disciplina y leer y rutinas y demás. Estoy trabajando en corregirlo, pero necesito como un reset y y vuelvo al 0. Y a partir de ahí volvemos a cargar. Entonces, el jueves fue un día de eso, pero aún así, el viernes me situé y dije, vale, vamos a ponerlo todo sobre la mesa, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no. Y he salido de mi zona de confort, lo he hecho, he ido a la entrevista, aun sabiendo en mi interior que a lo mejor no debería de ser así. Y sé que no debería ser así, de hecho, debería de ir confiado en que todo va a salir bien. Pero yo en mi cabeza tenía que eso podía llegar a pasar, precisamente porque conozco ese tipo de trabajos. Pero aún así he ido y lo he hecho y me he enfrentado al no y a la incomodidad y a la inseguridad. Y en la entrevista hay un punto en el que es como que me quedo en blanco y me quedo diciendo, madre mía, tío, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y hay un momento ahí que me quedo como parado y digo, vale, perdona, voy a darle una vuelta a esto que me está diciendo, porque me ponía un caso práctico, ¿vale? En el que, oye, ¿cómo harías X cosa? ¿Vale? Y le daba vueltas y le daba vueltas, no me salía. Y ya hay un momento que me quedo como en blanco y digo, "Buah, perdóname, vale, no hay prisa, voy a situar mi mente, a ver cómo lo haría. Intento sacarlo, ¿vale? Me he enfrentado a eso. Realmente no lo he conseguido, ¿vale? Porque no lo he conseguido, no me ha salido bien, pero me he enfrentado a eso. Y a lo mejor ya he crecido un poquito más. Por ese lado, genial. Y el punto más allá de eso es que, fijaos, digamos que la montaña rusa que viví, ¿vale? Estaba aquí abajo, destrozado después de la entrevista, pego un pico hasta arriba analizando todo eso. Y cuando estoy arriba, hay una canción que no sé por qué a mí me apareció en YouTube, ¿vale? De un rapero que se llama NF. Yo inglés no es que se me dé muy bien, ¿vale? Escrito puedo medio entenderlo y tal. Hablado no lo entiendo casi, ¿vale? Cada vez lo voy intentando más, pero me cuesta un montón, ¿vale? Entonces, no sé por qué, un día estaba escuchando música en YouTube y me apareció una canción de este rapero que os digo, se llama NF, y la canción se llama Fear, ¿vale? Fear, que significa miedo, me parece. Y en la canción habla exactamente de lo que me pasa, ¿vale? Habla exactamente de de esa sensación de estar echando para adelante y hay un día que no puedes más y es como que abres la puerta y dejas entrar al miedo y a la desesperanza y te invade. Y de hecho, de verdad, os invito a verla para que veáis cómo él lo representa, porque es una absoluta barbaridad. Yo nunca había visto algo así, en el sentido de cómo coge la música y el videoclip, lo junta y sale esa animalada, porque, o sea, yo lo vi y era una representación auténtica de lo que yo estaba viviendo. Es como que un día, esos días que os digo que la batería pasa del 0 al -10, pues esos días son exactamente eso que están en el videoclip. Él está hablando y está diciendo, joder, he dicho que no me iba a volver a pasar, he dicho que no iba a volver a huir de las cosas, he dicho que X, pero llega un día en que no puede más y le abre la puerta al miedo y entonces el miedo y la oscuridad entran, ¿vale? Y él está enfrente de una capilla, ¿vale? Es como que él representa su mente con una mansión y está en esa mansión, pero dentro de la mansión hay una capilla y está hablando con Dios. Expresa que, bueno, por lo visto, buscando un poco el lore, el chico lo crió su abuela porque su madre murió de drogadicción. La abuela había muerto y no entendía cuál era el punto de que su abuela muriese. Evidentemente es el ciclo natural, ¿no? Pero él en su mente decía, pero ¿y por qué tiene que pasar esto? Se sentía amordazado, le van atando cuerdas desde el cielo que van llegando y le van atando. Y hay un punto de la canción en el que dice, estoy con un bidón de gasolina en mis manos, habiendo regado la gasolina por el suelo y preguntándole a Dios si ha sido él quien ha encendido este fuego. Quiero decir, no se me ocurre mejor representación. Después de eso, hay una frase que repito un montón, que es, esto es lo que querías, mirando al cielo, como diciendo, de verdad esto es lo que tú quieres, Dios. Y el otro día cuando grabé el vídeo, y por eso no creo en las casualidades, por eso creo que el otro día el vídeo se borró, porque yo esto no lo expresé bien. Yo después de grabar el vídeo y que se me borrase, volví a ver el videoclip
y me di cuenta de esto que os he dicho. El chico está con el bidón de gasolina en la mano, y de hecho lo dice, estoy con el bidón de gasolina en la mano, preguntándole a Dios si él encendía este fuego. Evidentemente Dios no encendió ese fuego, ha sido él mismo. O sea, tú mismo eres el que se le prende fuego a la mansión y deja entrar a todo lo malo en tu cabeza. Y de hecho, en la siguiente canción del álbum, o en la última, es un EP, se ve como Dios no es el que enciende ese fuego. Y él pensaba que a lo mejor sí, pero Dios no es el que enciende ese fuego, es la propia oscuridad. Y además después de esa oscuridad hay más oscuridad, como que es un círculo. Y en la propia canción expresa, aún así con todo esto sé que sin Dios en el camino estaría perdido. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Pues el punto es que si tú estás en el mismo punto que yo, tu propio enemigo eres tú, 100%. Creo que el mayor enemigo de todos y cada uno de nosotros somos nosotros mismos. O sea, incluso aunque no estés en el mismo punto que yo, tu peor enemigo eres tú. Yo ya estoy muy contento porque, bueno, llevo 2 semanas y media ya leyendo sin fallar ningún día. El tema de la rutina me está costando mal, la verdad. Estos días pues, se me ha ido un poco de madre el acostarme. Estoy acostándome más tarde, me estoy despertando más tarde, pero aún así estoy cumpliendo con lo que debería hacer. Hoy he vuelto a ir al gimnasio, por eso estoy muy contento hoy. He vuelto a ir al gimnasio después de mes y medio sin ir. Además el monitor es mi mejor amigo, entonces eso es un extra para ir y bueno, estaba hablando con él y además él está haciendo ahora un proyecto con otro chico de una marca de ropa, con Drops, les va genial. No sé, era alegría todo, tío. Y estoy muy contento. Y también estoy contento porque el otro día grabé este mismo vídeo, lo grabé desde un punto de vista de... joder, estoy destrozado. Y lo quería grabar, me fastidió mucho que se borrase porque lo quería grabar desde la cruda realidad de lo que es un día estando mal. Pero fíjate cómo es la vida o cómo es Dios. Que ese vídeo se me ha borrado e intenté recuperarlo con 27 programas, 27 aplicaciones del móvil, programas en el Mac, que lo tengo aquí, intentando restaurar archivos, solo se me restauraban imágenes y el vídeo como ocupaba tanto, pues no lo pude restaurar. Pero después, como os digo, estuve viendo el videoclip y entendí bien qué es lo que quería decir. Yo pensaba que él se arrodillaba y le preguntaba a Dios si esto es lo que quería, porque en cierta manera Dios quizás encendiese el fuego para que tú vieses que ese no es el camino y que te tienes que reconstruir, te tienes que rehacer. Pero no, como os digo, he entendido que él mismo estaba con el bidón de gasolina en las manos. O sea, con el bidón de gasolina en las manos, es que es súper representativo, preguntándole a Dios que por qué encendía este fuego. Y es como, socio, el fuego lo has encendido tú. Tú has vertido la gasolina y tú has encendido el fuego. Tú eres el que lleva el bidón, tú eres el que ha decidido echar la gasolina, tú eres el que la ha esparcido y me preguntas a mí que por qué encendió el fuego. ¿Qué te puedo decir? Así que si estás pasando por algo así, tú eres tu mayor enemigo, yo soy mi mayor enemigo y yo voy a poner los medios para que esto se termine. Esto se va a terminar ya. Estoy harto de estar así. Estoy muy cansado. Estoy aborrecido de toda esta sensación mala de no respetar mi palabra, de no ser fiel a lo que digo, a lo que pienso y a cómo actúo. Y el cambio está empezando ya. Y cada vez lo noto más. Entonces, vamos a por ello. De verdad. Y si está... Soy muy pesado, pero si estás pasando por lo mismo que yo, de verdad te invito a que salgamos de esto juntos. Y este libro que me estoy leyendo, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, a mí me está pareciendo muy, muy bueno. Antes de eso me he leído uno que se llama El poder de la disciplina de Raymond Samson, que es súper fácil de leer. Si te cuesta mucho leer y tal, yo empezaría por ese, porque es súper fácil, letra grande, espaciado, 120 páginas, no te tienes que matar a leer. En 6 días que te leas 15 páginas, 7 días, te has leído el libro entero. Y a partir de ahí, pues ya empiezas con uno más gordo, ¿sabes? Así que lo he dicho. No sé, este vídeo lo tenía que hacer, lo tenía que rehacer y tenía que explicar bien por qué me pasa todo eso, que yo he detectado que me pasa eso. Y si crees en Dios, que Dios no es el que te está metiendo el pie, te lo estás metiendo tú solo. Y si no crees en Dios, pues lo mismo, te lo estás metiendo tú solo. No hay nada externo, no es la vida, no son los demás. No le eches balones fuera, no eches responsabilidades hacia los demás. Tú eres el único responsable de tu vida y yo soy el único responsable de tener la situación que tengo ahora. Así que vamos a cambiarla.